2.875 bolivianos. Han habido, los incrementos más fuertes han sido en el año 2012, 2013 y 2014, que han sido de 22%, de 20%, 20%. Y claro, los últimos años han sido ya mucho más reducidos, del 4%, 5%, ¿verdad? Y bien, justamente para conversar del tema, para ver qué efectos tiene en el empresariado privado, está con nosotros Jaime Ascarruns. Él es past presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, past presidente también de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas noches. Don Jaime, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, don Jaime, como se sabe, es una medida muy popular. ¿A quién no le gusta escuchar que luego de un día, luego del 1 de mayo, va a recibir un incremento salarial de un X% y le tienen que pagar un retroactivo de todo el año, de 5 meses? Esto, claro, a cualquier trabajador de cualquier empresa privada o pública le viene como anillo al dedo, por supuesto. Pero ¿qué efectos tiene en la economía y en los empleadores? Bien, muchas gracias. Buenas noches a ustedes. Gracias por la invitación, Jorge Luis y Soraya. Bien, como usted bien ha señalado, el planteamiento de la Central Obrera Boliviana es subir el salario mínimo en 15%, pasando a 2.875, y el salario básico en un 20%. Ambas dos cifras están muy por encima de la inflación registrada el año pasado, que fue de 9.97, digamos de un 10%. Y resultarían en una carga económica para muchas empresas que no podrían absorber esta situación, corriendo el riesgo de generar incrementos importantes en los precios, lo que conduciría a mayor inflación y el cierre de empresas en un caso extremo o el crecimiento del desempleo. Como ustedes recordarán, desde el año 2008 se ha empezado a fijar por decreto el incremento salarial a partir del 1 de mayo y, como usted bien ha señalado, con carácter retroactivo, lo cual es también algo muy difícil de cumplir. El salario básico ha crecido en 169% entre el 2008 y el 2024, ¿no? Mientras que el salario mínimo en los últimos años del 2005 al 2024 ha crecido en 468%, es decir, que se ha multiplicado 5.68 veces más. Considerando la inflación de este periodo, entonces se ha multiplicado por 2.47. Como hemos señalado, el salario actual es de mínimo es de 2.500. Ahora, los últimos incrementos salariales que hemos visto, digamos, el año 22 se ha dispuesto un incremento de 3% al básico y 4% al mínimo, ¿no? ¿Esa cifra le parece, digamos, razonable para este año? Nosotros entendemos que sería una cifra razonable. Sin embargo, al transcurrir de los años, el 22, el 23 y el 24, han tenido ese incremento de 3% al básico. Sin embargo, el salario mínimo tuvo unos porcentajes algo mayores, de 4, 5 y 6%, ¿no? Hacemos notar, sin embargo, que el bono de antigüedad se calcula sobre el salario mínimo, por lo que hay un incremento adicional al calcular el bono de antigüedad. Y también recordar que los empleadores tenemos que cubrir otros costos emergentes de cualquier subida, que son, por ejemplo, aporte a la Caja Nacional de Salud, que es un 10%, pago a la gestora por riesgo profesional, que es 1,71%, otro pago a la gestora que es por aporte patronal solidario de 3.5%, y otros aportes a Provivienda, Infocal. También debemos prever una reserva de 8.33% para un aguinaldo, y lógicamente eso se multiplicaría por 2 en los casos que, como han existido, la situación de un doble aguinaldo. Un monto similar también se tiene que prever para la indemnización
y otros gastos como el subsidio de lactancia. Entonces, en el pasado las empresas han podido de alguna manera enfrentar esta situación, pero como usted bien ha señalado, ya desde en el año 2020 no ha habido incrementos, ¿no? Porque hubo todos los problemas por el tema de la pandemia, ¿no? Pero actualmente tenemos nosotros también otro tipo de problemas como son escasez de moneda extranjera, problemas en el abastecimiento de hidrocarburos, han habido situaciones de restricciones a las exportaciones, también fenómenos climatológicos, y las ventas de las empresas se han estancado o se han reducido. Entonces, el encarecimiento de los costos de adquirir moneda extranjera y de las comisiones bancarias es algo también que ha afectado a los márgenes de las empresas, porque como todos ustedes saben, es muy difícil conseguir dólares en el país y se está recurriendo siempre al mercado paralelo porque la banca no está en capacidad de satisfacer estas demandas, ¿no? Por la difícil situación económica del país, hace que el incremento en precios reduzca la demanda. Y este es un efecto importante y las empresas no pueden, digamos, para cubrir un incremento salarial, sencillamente incrementar sus precios porque van a tropezar con este problema de que va a reducirse la demanda. Don Jaime, año tras año los empresarios siempre le reclaman al gobierno que por qué no los invitan a mesas tripartitas, donde esté la gente de la Central Obrera Boliviana, estén los empresarios y esté la gente del gobierno. Siempre se reúnen por separado y al final terminan haciendo lo que la Central Obrera Boliviana o los trabajadores exigen, transando con ellos. ¿Por qué cree usted que pasa esto? Exactamente, eso es lo que ha sucedido. Usted sabe que la Organización Internacional del Trabajo recomienda precisamente que este tipo de situaciones salariales deberían debatirse de forma tripartita. Como bien ha señalado, tendría que estar el gobierno, los trabajadores y el sector empresarial para ver las realidades. Es decir, yo quiero dejar claro que no es que los empresarios nos vamos a negar a estudiar el incremento salarial. Lo que queremos es que hablemos de cifras que sean racionales y factibles de cumplir, porque caso contrario lo que va a suceder es que algunas empresas, para cumplir esta carga laboral adicional, van a tener que reducir el empleo y en un caso extremo inclusive podríamos ver cierre de operaciones, ¿no? Entonces, por otro lado, algo que me llama la atención es el incremento salarial también va a afectar directamente al sector público, ¿no? Claro. Y entonces el sector público tiene el 38% de sus gastos corrientes en salarios, ¿no? Entonces, ahí nosotros no entendemos cómo puede el gobierno cumplir con esta situación. Si Son es que medio millón de personas, ¿no? Y además hay un déficit fiscal, ¿no? Entonces, pero se usan otras figuras también de consultorías. Va a derivar en una mayor escasez de dólares y una subida del dólar y mayor inflación. Eso es lo que en realidad entre todos deberíamos conversar. Por eso ojalá que en esta ocasión se convoque a los empresarios antes de tomar decisiones. ¿Y ha habido algún acercamiento? Tengo entendido de que ha habido la intención ya de que se vaya a debatir esto. Ojalá sea así, ojalá a través de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia estemos invitados los empresarios para debatir esto, como le digo, de una manera sana, en una mesa, discutir las posibilidades y ver la situación del país. En la situación que actualmente enfrenta el país, la política económica debería tener como prioridad evitar el cierre de empleos o de empresas y pérdida de empleo. O sea, nosotros siempre hemos ido por la vía de que deberíamos preservar el empleo. Detrás de cada empleo hay 4 o 5 personas que componen una familia que dependen de ese empleo y por lo tanto la pérdida de empleo es algo que deberíamos cuidar entre todos nosotros.
Don Jaime, tomando en cuenta cómo está la situación del país, tantas carencias que estamos viviendo en este momento, ¿se debería eliminar el incremento salarial? Bueno, en realidad eso sería ideal hacerlo, pero también entendemos de que el incremento salarial sirve para compensar la pérdida del valor adquisitivo que se ha generado en la última gestión. Entonces, lógicamente, hay una necesidad, digamos, de pensar en satisfacer esta diferencia que existe y atender, digamos, una demanda salarial. De lo que estamos hablando es que el monto que está proponiendo la Central Obrera Boliviana está totalmente fuera de lugar en una situación en que la economía está en dificultades, venimos con problemas serios por el tema de abastecimiento de la moneda extranjera, de dólares. Todos los importadores tienen dificultades en conseguir dólares para las importaciones y lógicamente esto nos afecta en el sector privado. ¿Es posible que se cierren unidades productivas? Bueno, en un caso extremo puede suceder eso. Lo que puede suceder previamente es que se tengan que reducir empleos y si teníamos, por ejemplo, 30 empleados, bueno, vamos a de repente tener que despedir 6 o 7 y quedarnos con 23. Entonces esto va a hacer que crezca el número de informales, ¿no? que es algo importante esto de la informalidad. En nuestro país, de acuerdo a los datos oficiales del INE, tenemos una referencia de 80% de informalidad y 20% informales. Entonces ahorita estamos hablando que estos formales son los asalariados a quienes les va a llegar algún tipo de incremento. Pero ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con los informales? Los informales de alguna manera tienen que autoproveerse esta diferencia, porque lógicamente los precios en el mercado van a comenzar a subir en todo orden de cosas y esto, como no tiene un control adecuado, puede derivar en subidas excesivas que no guarden la proporción con el tema del incremento propiamente dicho, es decir, alguien puede subir sus precios en el mercado de una manera desproporcionada y subirlo en un 20, 25, 30% y eso va a causar una elevación de la inflación y vamos a tener mayores problemas. ¿Cuánto se podría subir? Yo entiendo que nosotros deberíamos estar en el orden de un 3% para el básico, ¿no? que es lo que se ha estado manejando. Sí. Y en el salario mínimo, lógicamente, tendrá que discutirse, pero entiendo que deberíamos estar alrededor de un 6%, 7%. Porque, bueno, el comportamiento que hemos tenido en los últimos años ha sido un incremento el 2021 del 2% al mínimo y 0% al básico. El 2022 se ha tenido un incremento del 4% al mínimo y 3% al básico. El 2023, 5% al mínimo y 3% al básico. Y el 2024 sí hubo un incremento, ¿no? 5.85% al mínimo y 3% al básico. ¿Una figura así similar le parece razonable? Esos son los datos. Y si usted se fija, José Luis, el incremento al básico se ha mantenido más o menos en un 3%. Sí, sí. Cada año, ¿no? Es que los sueldos mientras altos... que el salario mínimo es el que ha tendido a subir de una manera más acelerada, ¿no? ¿Cuál es el que impacta más, el mínimo o el básico? Bueno, ambos, porque en realidad el salario mínimo tiene otras consecuencias, como le he señalado anteriormente, porque hay que hacer aportes en función de ello. Ahora, el salario básico en realidad es el salario que cada fuente de empleo determina para determinados cargos, ¿no? Claro. Entonces, eso puede variar. Diputados, digamos, ¿no? Claro, eso puede variar, pero como estábamos diciendo, a nosotros nos preocupa que existe un déficit fiscal
Entonces, ¿cómo el gobierno va a poder cubrir, digamos, esto si tiene un 38% de sus ingresos corrientes que significan el pago de salarios? Entonces, me da la impresión que al gobierno también debería interesarle que este tema se trate con la debida prudencia, lo llamaremos, para evitar de que entremos en un desfase y haya pérdida de empleo, ¿no? O al menos uno lo va a pensar mucho si es que necesita contratar a alguien, porque los costos laborales son muy altos. Claro, en el caso del gobierno es dispararse también el pie, ¿no? O sea, poquito. más o menos. Hemos salido a las calles, hemos preguntado a la gente acerca de este tema. Vamos con el sondeo de opinión. ¿Usted cree que debe haber un incremento salarial del 15% al mínimo nacional y del 20% al haber básico en este momento de crisis? Atravesando estas alturas, no creo, porque si se vendría el aumento salarial, sería pues, un crimen para el país. ¿Por qué? Porque se va a disparar las cosas. ¿No? Sería no factible, porque en realidad estamos en una época de crisis y no tenemos esa conciencia. Yo creo que sí, porque todos necesitamos y todos trabajamos. Han subido ya lo que era, digamos, costaba un aceite 60, ahora cuesta 100 bolívares. Por una parte, yo me identifico como microempresaria y no quisiera, pero si yo fuera un trabajador, así como usted dice, sí quisiera un incremento porque todo ha subido. En la situación, pues, no creo, aunque se debería de haber, pero es algo que es un poco complicado. Que darse el incremento salarial, toda vez que los precios de la canasta familiar se han ido por las nubes y no es justo, ¿no? El nivel salarial que es tan bajo ya no alcanza. Don Jaime, ¿cómo se puede llegar a un equilibrio entre un moderado incremento salarial y las necesidades que tienen los trabajadores en el país? Porque evidentemente necesitan un incremento, ¿no? Y lamentablemente eso llega solamente al 20%, como menciona usted, y el resto no lo recibe. ¿Cómo llegamos a un equilibrio? Bien, me gustaría señalar algo, ¿no? Nosotros necesitamos como país que vengan inversiones al país, no solamente inversiones nacionales, pero inversiones extranjeras. Entonces, ¿cuándo viene o bajo qué condiciones vienen inversiones extranjeras? Cuando hay algo que se llama seguridad jurídica. ¿Y qué implica la seguridad jurídica? Implica que tengas una ley laboral estable o que sepas a qué atenerte en el tema laboral. No puede ser que, digamos, cada año cambien las reglas del juego, entonces uno no puede hacer un proyecto a mediano o largo plazo. Claro. Luego, también es importante señalar en este tema de la seguridad jurídica que debemos nosotros ver, por ejemplo, qué está ocurriendo con otros países como es el Paraguay. Paraguay realmente facilita a los inversionistas, y hay mucha gente de Bolivia que ha ido a invertir al Paraguay, porque hay lo que se llama seguridad jurídica. No solamente hay seguridad jurídica, sino hay incentivos fiscales al que viene a invertir, es decir, lo liberan de impuestos por un determinado periodo de tiempo hasta que su emprendimiento comienza a funcionar y tiene todo el respaldo de las leyes para poder invertir. En cambio, nosotros para atraer inversiones tenemos que tener algunas leyes, que una de ellas importante es la laboral, pero otra ley importante es el tema impositivo. Cualquier emprendimiento tiene que hacer un cálculo cuánto va a pagar de impuestos, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánto lo van a desangrar? Usted no puede venir, digamos, bajo un modelo donde le dice, bueno, el total de impuestos es, por decir cualquier número, 20%. Pero en el camino le van a variar esta cifra y entonces sus costos ya no van a engranar. Ahora, vean ustedes que se ha indicado que últimamente el sector informal ha crecido
¿Y qué quiere decir esto para el gobierno? El sector informal no paga impuestos. Claro. Entonces, el gobierno vive de los impuestos que recauda a través del SIN. ¿Y quiénes somos los que pagamos impuestos? Somos los del sector formal de la economía. Y cada vez migran más ahí, ¿no? Claro, entonces es una situación que también debería interesarle al gobierno, que el sector formal pueda crecer, porque al crecer este sector formal, lógicamente también van a crecer los ingresos para impuestos nacionales, y estos son los recursos que utiliza el Estado para sus gastos, entre otros para el pago de sueldos y salarios. Lo último, Jaime, en relación al efecto que puede tener a la inflación un incremento salarial también, en general, más dinero circulando, ¿no? Porque, a ver, pensemos que cuando se tienen medidas para paliar la inflación, se suben las tasas de interés justamente para hacer el dinero más caro, que haya menos circulando. Entonces, si hay más dinero circulando nuevamente, es solamente ir en la bola de nieve. Ese es el punto que tenemos que evaluar exactamente, ¿no? Porque si hay una presión de subida de precios, entonces vamos a tener una inflación. Entonces, un incremento salarial, cualquiera que fuese, va a terminar no sirviendo de nada, ¿no es cierto? O sirviendo muy poco, porque precisamente, insisto en este tema, el sector informal tiene que proveerse su propio incremento. Entonces, ¿cómo lo hace? Va a incrementar sus servicios, sus bienes, o lo que tenga que hacer, vender, etcétera, pero no guarda la proporción. Por eso es importante que todos estos temas se los analice con el gobierno y se llegue a algunos acuerdos que permitan cumplir, por un lado, al empresariado privado, pero que vigilen la situación de que no haya un proceso inflacionario que después no lo vamos a poder resolver, ¿no? Sí. Ese es un problema que el país tiene que evitar, porque si se dispara la inflación, ahora, como todos ustedes saben, tenemos ya una diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, que ya es casi de un 80%. Esto es un indicador que debemos tomar todos en cuenta para tomar decisiones adecuadas y evitar que un incremento salarial, lejos de beneficiar al trabajador, termine en última instancia perjudicando. Gracias, don Jaime, un placer. Muchas gracias por don Jaime, muchas gracias. Gracias. Muy amables. Muy bien, ahí lo tienen, la visión, la perspectiva desde el empresariado privado sobre un posible incremento salarial de las condiciones como las que está manifestando la Central Obrera Boliviana. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida estamos con otro tema. Vamos a estar abordando otro tema económico, porque ha habido un anuncio importante hoy por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y nuestro país no está exento de los aranceles. Enseguida hablamos del tema.